Pues nada, como decía Mario, vamos a hablar en esta presentación de lo que serían los patrones de filogenia espacial de las angiospermas ibéricas, un proyecto en el cual está liderado precisamente por Mario y en el cual tratamos de explorar un poquito el tema de la filogenia espacial, que es bastante novedoso, aunque sí que tiene unos pocos años, pero que se ha empezado a desarrollar bastante en las últimas, sobre todo últimas 2 décadas. Debido a eso voy a hacer primero una pequeña introducción, va a ser como 2 partes la presentación, de tal manera que podamos explicar un poco los conceptos generales de la filogenia espacial y ya luego pasamos a lo que han sido los resultados del análisis que hemos hecho para las angiospermas ibéricas. Bueno, pues para empezar y por poner un poquito en contexto todo ello, aunque bueno, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente cuál es la situación actual, la biodiversidad a día de hoy, sobre todo desde los últimos siglos, sobre todo desde la época del desarrollo industrial, se ha visto que está decayendo bastante e incluso, según ciertas estimaciones, por encima de esa extinción de fondo, lo cual está llevando a una crisis en la cual el ser humano está empezando a afectar de manera bastante significativa a la pérdida de biodiversidad. De hecho, bueno, es bastante normal incluso que ya haya en ciertos medios o ciertos autores que empiecen a denominarlo como la sexta extinción masiva de la historia de la vida en la Tierra, viéndola a otras tan famosas como la extinción del Permiso Triásico o la famosa extinción de hace 65 millones de años, que puso fin a los dinosaurios no aviares. Y incluso muchas veces se ha llegado a hablar de que esta etapa geológica en la que nos encontramos pasaría incluso a denominarse como el antropoceno, debido a ese gran efecto que estamos teniendo en el ambiente y dejando los rastros incluso en la geología. Se ha visto, por ejemplo, acumulación de plásticos en ciertos sustratos, etc. Bueno, no vamos a entrar ahora mismo en ese tema. Y es con todo ello con lo que ya desde hace bastante tiempo el ser humano está tratando de intentar preservar lo máximo posible esa biodiversidad, intentando minimizar los efectos que estamos teniendo. De tal manera que parece que lo ideal sería intentar proteger toda la biodiversidad del planeta, pero claro, aquí es cuando nos empezamos a encontrar con ciertos problemas en los cuales no tenemos suficientes medios como para poder protegerlo todo. Y es aquí cuando tenemos que empezar a tomar decisiones. Y una de las primeras que vemos es que no todos los territorios presentan la misma biodiversidad. Hay zonas, como por ejemplo pueden ser el desierto del Sáhara, en el cual el número de especies por unidad de superficie es bastante más bajo que, por ejemplo, en zonas como, por ejemplo, el Neotrópico o en la zona de Malasia. Todo esto lo que hace es que tendamos a pensar que ciertas zonas que tienen un mayor número de especies sean más propicias para establecer medidas de gestión para proteger esos territorios. Al final, el razonamiento es bastante claro. Si nosotros optamos por proteger una zona que tenga un mayor número de especies, vamos a salvaguardar una proporción más alta de la biodiversidad. Y es un razonamiento que tiene bastante sentido, pero hay en ciertos puntos en los que parece flaquear un poco. Y uno de ellos son aquellas llamadas especies que son fósiles vivientes. Aquellos organismos en los cuales con una o unas pocas especies representan una rama enorme del árbol de la vida. Ejemplos muy característicos tenemos, por ejemplo, en la imagen, como son, por ejemplo, los celacantos, el género Latimeria, el cual son únicamente 2 especies que representan una rama del árbol de la vida enorme, en concreto los peces arcopterigios. Y en el otro lado, también cambiando un poco de reino para que se vea un poco que aplica a todo, tendríamos casos como el famosísimo Ginkgo biloba, una gimnosperma de un linaje muy, muy antiguo que actualmente está solo representada por una especie, el Ginkgo biloba, pero que presenta unas características, unas hojas muy, muy representativas y además tiene ciertas cualidades, como todos sabemos, su resistencia a la radiación, pero sobre todo es que evolutivamente, simplemente con una especie estamos preservando una rama muy, muy larga del árbol de la vida. Y con todo este contexto es cuando empieza a surgir la idea de que puede ser también bastante interesante preservar no solo el número de especies per se o incluso sus métricas de diversidad, ya que bueno, sabemos que también entra en juego la proporción de especies, no solamente su número,
pero que podríamos preservar también aquellos linajes que son más antiguos. Pero muchas veces no tenemos casos tan claros con una rama extremadamente larga que representa un organismo con un linaje muy ancestral, sino que a veces que es una situación más complicada. Y es en este contexto cuando podríamos decir que Daniel Faith en el año 92 presenta lo que se podría decir como la primera métrica relacionada con la filogenia espacial, o al menos, hasta donde yo sé, es el primer intento que se tiene de expresar esa información evolutiva que nos dan las filogenias dentro de un contexto geográfico. En concreto, lo que se propone aquí es la idea de, a la hora de establecer prioridades para la conservación, no tener en cuenta ese número de especies o sus medidas de diversidad, sino considerar cómo de largas son las ramas de un árbol filogenético en un territorio concreto para saber si tiene una mayor o menor diversidad evolutiva. Básicamente, la idea es representar todas las especies que tenemos en los territorios que vamos a estudiar y hacer una suma de la longitud de las ramas. Para verlo un poco más claro, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Imaginemos que tenemos dos territorios, un territorio A que tiene 5 especies y un territorio B que tiene 7 especies. A primera vista, pues parecería lógico pensar que el área B sería más propicia para establecer una gestión si solamente pudiéramos conservar una de las dos, ya que tiene un mayor número de especies. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando optamos por medidas de diversidad basadas en filogenias? Y, por supuesto, en este caso, ya podréis imaginar que este ejemplo está puesto adrede por ello. Si nosotros representamos con esos puntitos y con líneas más gruesas las especies que están representadas en cada una de las áreas, vamos a ver que el área B está representada prácticamente por un solo clado en el cual todas esas especies están bastante estrechamente relacionadas, mientras que en el área A tenemos representación de distintos clados, incluyendo algunos que son ramas muy, muy largas. Por tanto, si nosotros sumamos las longitudes de rama, todas esas líneas verticales en cada uno de los dos casos, lo que vamos a ver es que la diversidad filogenética en el área A es mucho mayor que en el área B. Por tanto, aunque el área B tenga un mayor número de especies, dependiendo cuáles fueran nuestros objetivos de gestión, podría ser más interesante preservar el área A, ya que estaríamos salvaguardando una mayor cantidad de tendencias evolutivas. Y eso, sobre todo, de cara a escenarios de cambio climático, podría ser más interesante, ya que normalmente especies que están más interrelacionadas entre ellas, que tienen un mayor parentesco evolutivo, van a tender a tener unas estrategias similares. Y si algún tipo de cambio en el ambiente puede afectarlas, eso puede hacer que pueda arrasar con todas. Mientras que en el área A, al ser todas ellas distintas, esto podría llegar a minimizarse. Todo esto, por supuesto, teóricamente, y habría que estudiar más en concreto cada caso. Y podemos decir que este es el origen de la filogenia espacial, pero claro, aquí tenemos una serie de peculiaridades, y es que sí que es verdad que aquí únicamente estamos haciendo caso a lo que sería la longitud de rama y no tenemos en cuenta otros factores. Esto sucede lo mismo con utilizar métricas únicamente de riqueza, de número de especies, frente a métricas un poco ya más complejas, como por ejemplo índices de diversidades de Simpson, de Shannon, etcétera. Y unos pocos años más tarde fue cuando se propuso otra métrica adicional, no tiene por qué ser excluyente, pueden utilizarse las dos, que es en este caso la del endemismo filogenético, que sería una medida de establecer esa diversidad evolutiva, pero en este caso ponderando según la distribución de las especies. Básicamente, lo que se usa en este caso es el concepto de endemismo, pero entendido como un endemismo ponderado, no como ese endemismo clásico de un organismo propio de un territorio concreto y no de otros, sino que es un grado en el cual cuanto más amplia es la distribución de una especie, menor es su grado de endemismo. De esta forma, si nosotros contamos con una filogenia, bastante sencilla en este caso, con 5 terminales, en cada uno de ellos además hemos representado un valor que se correspondería con la amplitud de su distribución. Vamos, por ejemplo, kilómetros cuadrados, por poner una medida sencilla que sea bastante fácil de entender. Nosotros lo que haríamos, antes de calcular ninguna métrica de diversidad evolutiva, sería el ponderar este árbol según la longitud, según la distribución de sus organismos, de tal manera que aquellos que tienen una distribución mayor, como por ejemplo este terminal, que está presente en 10 unidades, tendría una longitud de rama mucho menor que otros casos, como por ejemplo este otro terminal, que está presente únicamente en una unidad y por tanto
representaría una rama mucho más larga en esa filogenia ponderada. De esta manera, al final lo que se consigue es no solamente tener en cuenta cómo de singulares son los organismos evolutivamente hablando, sino también su rareza. Al final, un organismo, por muy larga que sea su rama, si está presente en prácticamente todo el planeta, va a ser mucho más fácil que se pueda conservar, que se pueda preservar esa especie a lo largo de diferentes procesos de cambio climático, que una especie que esté restringida a una zona muy concreta a pesar de que tenga una rama bastante corta. Y básicamente, hasta hace aproximadamente unos 10 años, estas fueron las principales métricas que había en filogenia espacial. Sin embargo, estábamos enfrentándonos muchas veces a un problema, y es que no teníamos suficiente información para poder realizar este tipo de análisis. Por ejemplo, no todas las especies estaban secuenciadas. Sí que es verdad que, sobre todo ya en el 2009, cuando se propuso esta nueva métrica, había una gran cantidad de árboles filogenéticos, pero no teníamos disponible, o al menos no de una manera fácil, esas megafilogenias con centenares o miles de taxones que nos pudieran ser de ayuda para poder realizar estos análisis. A la vez que la cantidad de información que teníamos de la distribución, aunque era precisa muchas veces en rangos amplios, cuando ya empezábamos a afinar a escalas mucho más pequeñas, no se solía tener tanta información. El tiempo fue pasando, se fueron generando muchísimos más datos genéticos, se fueron generando más filogenias, e incluso también empezaron a cobrar bastante popularidad todos aquellos sistemas de ciencia ciudadana, donde empezamos a tener muchos registros de manera increíble, muchísimos datos espaciales, y todo ello al final fue sembrando un germen de intentar explorar esto más en profundidad. Y podemos decir que el punto de inflexión fue este trabajo de Brent Misler en 2014, en el cual utilizaba como modelo al género Acacia en Australia. En este trabajo, aparte de analizar más en profundidad este caso concreto, se propuso una serie de métricas que resultaron bastante interesantes para poder explorar los aspectos de la filogenia evolutiva, aquellos patrones de diversidad de filogenia evolutiva. En concreto, propuso un par de métricas de endemismo y diversidad filogenética, pero en este caso que son relativos, no nos aportan un valor bruto, que además en las métricas que hemos visto anteriormente estaban bastante influenciados por el efecto del muestreo. Si nosotros incluimos más especies, esas métricas van a tender a tener valores mayores, simplemente por incluir más información, sino que en este caso vamos a tener unos valores que son mayores o menores que 1 y que nos van a dar bastante información sobre cómo está distribuida la diversidad evolutiva de esos territorios. Básicamente, y no vamos a entrar tampoco mucho más en detalle, lo que se hace es comparar la filogenia que tenemos real, que en este caso se llamaba original, con una filogenia alternativa en la cual la topología es exactamente la misma, pero las longitudes de ramas son siempre las mismas. Es decir, vamos a tener ramas muy largas o ramas muy cortas, van a ser todas iguales. Y esto nos permite calcular esos índices relativos de una forma bastante interesante. Y es que nos informan, según cómo sean mayor o menor de 1, de cómo de largas o no, o cortas, son esas ramas en cada uno de los territorios que estemos estudiando. Si tenemos valores más pequeños de 1, al final lo que vamos a estar viendo es que tenemos una sobrerepresentación de ramas cortas. Estamos viendo procesos de diversificación activa en esos lugares. Mientras que valores mayores de 1 lo que van a mostrar son ramas mucho más largas, muchas veces debidas a procesos de aparición de refugios o de selección negativa en contra de parientes estrechamente relacionados evolutivamente. De esta manera podemos ver, si estudiamos la diversidad filogenética, todo nuestro contexto general, todas nuestras especies, y si nos paramos a estudiar el endemismo filogenético, ya tendrían más peso aquellas que son más raras en cuanto a términos de distribución. Pero, y este es probablemente el punto más interesante de este trabajo, se introdujo también otra idea que fue la de la detección y categorización de las áreas de endemismos, el llamado CANAPE o Categorical Analysis for Neo and Paleo Endemisms. Básicamente, esto es un análisis en el cual se tienen en cuenta todos los taxones de un territorio y se calculan los valores de endemismo filogenético
tanto para el árbol original como alternativo. Una vez que se ha establecido esa métrica, lo que se establece, se calcula es la significación de ese valor para saber si es significativamente más alto de lo esperado por azar. Si es así, podemos detectar esas áreas como áreas de endemismos, áreas en las que tenemos una predominancia muy alta de organismos de distribución reducida, y a continuación se establece un segundo paso en el que se clasifican según el valor de significación del endemismo filogenético relativo. Si este es significativamente más alto de lo esperado por azar, se dice que estamos ante casos de paleoendemismos, lugares en los que tenemos una representación muy grande de organismos de distribución reducida y con unas ramas muy largas, mientras que en el caso opuesto tendríamos los neoendemismos, aquellos organismos, aquella representación más alta de lo esperado por azar de organismos que tienen una distribución muy reducida y unas ramas extremadamente cortas. Por supuesto, estos dos tipos de territorios serían bastante interesantes para la conservación, bien porque estén produciendo a día de hoy especies raras, a día de hoy, por supuesto, hablando en contexto geológico, y en el caso opuesto, en el caso de los paleoendemismos, porque tengamos unas zonas en las que han quedado relictos que puedan ser muy interesantes para nuestro área de estudio en su conjunto. Por ejemplo, organismos que solo estén presentes en un pequeño número de zonas y que además tengan una incidencia evolutiva muy grande. En el caso intermedio tendríamos aquellos denominados como endemismos mixtos, aquellos lugares en los cuales hay una concentración muy alta de organismos de distribución reducida, pero que no hay una predominancia de ramas cortas o largas, lo cual, pues, sobre todo para labores de conservación un poco más generales, son también muy interesantes. Y es en este último caso, además, donde se estableció una nueva categoría, una cuarta categoría, que sería la del superendemismo, en lo cual son aquellos lugares en los que tenemos una representación muy alta de organismos de distribución reducida, pero además se cumple que tienen simultáneamente ramas extremadamente cortas y ramas extremadamente largas, lo cual está dando procesos evolutivos bastante complejos, con también procesos ecológicos que pueden ser muy interesantes y que, por tanto, de cara a la conservación, son lugares a tener muy en cuenta. Y como digo, este análisis básicamente fue un cambio de tercio en todo el campo de la filogenia espacial y desde entonces empezaron a aparecer continuamente muchísimos estudios a nivel mundial, en distintas zonas del mundo. Tenemos estudios a nivel de países, estudios incluso más de zonas concretas, tenemos grandes estudios a nivel continental e incluso a día de hoy ya contamos con un par de primeras aproximaciones establecidas sobre todo generalmente con países botánicos en los cuales se analizan las floras completas del mundo. En este caso tenemos un par de trabajos, he mostrado uno en la figura, y ambos dos tienen una característica bastante interesante en común y es algo que nos sirve a nosotros bastante interés. Y es que si nos fijamos en el área de Europa continental, la península ibérica es el único territorio dentro de los territorios continentales que muestra una zona significativamente alta de organismos de distribución reducida. Hay que remarcar que los dos análisis que hay a día de hoy muestran resultados que son opuestos, un endemismo por un lado y un paleoendemismo por otro, pero sí que es verdad que las escalas a las que trabajan son distintas, por tanto, tampoco son descartables tener ambos resultados dependiendo de lo que estemos analizando, pero muestran una información bastante útil para nosotros que cuando trabajamos en el contexto de la región mediterránea y más en particular de la península ibérica. Y es que la península ibérica es un caso muy particular y muy interesante. Por un lado, bueno, esto todos lo sabemos perfectamente, la península ibérica está incluida dentro de la región mediterránea, que es además la región mediterránea más grande que existe en el planeta, la región de clima mediterráneo, teniendo también el área de California, Chile, Sudáfrica y Australia. Es una zona muy interesante porque también ha sido categorizada tradicionalmente como uno de los uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Y en el caso concreto de la península ibérica, vemos además que la superficie que tiene respecto del clima mediterráneo, la vegetación mediterránea, es enorme en comparación con la región mediterránea en general. Es una proporción bastante alta del territorio. Y más en concreto de la Europa mediterránea, es prácticamente casi el 50% del territorio.
Y no solo eso, si nos paramos un poco a ver cómo es la propia estructura de la península ibérica, vemos que también es una zona bastante interesante y que, como ya se ha marcado muchas veces, ha servido de refugio para multitud de organismos. Por un lado, si nos fijamos en la distribución de los grandes sistemas montañosos, sobre todo en el sistema bético, Pirineos, pero también en la cordillera cantábrica y en parte también en medida en el sistema central y el sistema ibérico, están prácticamente localizados en una estructura este a oeste. Y esto es algo bastante interesante, ya que durante los cambios de periodos glaciares interglaciales, lo que sucede es que esos cambios de temperatura provocan movimiento de las especies tanto latitudinales como altitudinales. Al final, cuando hace más frío, las especies van a tender a bajar latitudinalmente, pero también bajar en altitud. ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener grandes masas montañosas, sobre todo a ambos extremos del territorio, muchos de esos movimientos se impedían de manera latitudinal, no podían moverse las especies más hacia el norte porque estaban siendo bloqueadas y por tanto quedaban restringidas a las montañas. Y esto al final, al cabo de mucho tiempo, muchos centenares y millones de años, millones de años, no, centenares de miles de años, millones de años, lo que ha terminado ocasionando es que se establezcan, se vayan produciendo nuevas especies, muchas veces una distribución muy restringida, sobre todo en aquellas que están en grandes cimas montañosas, debido a que no podían saltar de unas a otras. Se producía ese fenómeno que se conoce como de Sky Islands, en los cuales se comportan básicamente como islas, y eso producía una diversidad enorme. Además, y aunque no está representado en esta imagen, el suelo de la península ibérica también es bastante complejo, aunque la tendencia general suele ser que tengamos un este más ácido y un este más básico y un oeste más ácido en cuanto a términos de pH. E incluso si nos fijamos, vemos también que tenemos una línea que divide la península ibérica en dos mitades, no perfectas, por supuesto, en lo cual prácticamente casi la totalidad del territorio tiene una vegetación mediterránea, pero sobre todo la parte más norte de la península, más noroeste, tendría un clima eurosiberiano y que estaría más relacionado con el resto de Europa y mostraría también muchos organismos que no están tan relacionados con el resto de especies. Ya que además, otra característica a destacar es que el clima mediterráneo es bastante nuevo, ha surgido hace apenas unos 3 millones de años y además por sus características, en las cuales tiene unos veranos muy cálidos y muy secos, solamente unos pocos taxones han sido capaces de poder asentarse y diverger de manera bastante intensa en el territorio, mientras que ha supuesto un filtro para muchos otros organismos. Y a todo esto, además, tenemos que sumar que en cuanto a datos, la península ibérica es un lugar formidable para poder hacer este tipo de análisis. Aparte de contar con, a día de hoy, ya megafilogenias a nivel mundial de muchísimos organismos, contamos también con un estudio de la flora ibérica bastante grande que se remonta hasta el siglo XVI y en el que probablemente, seguramente sería así, el proyecto Flora Ibérica, empezado en el año 86 y terminado recientemente, hace unos pocos años, es un trabajo increíble para que describe toda la flora de la península ibérica a unos niveles de detalle muy altos. Pero es que no solo eso, ya no solo que tengamos toda nuestra flora descrita y documentada, sino que además también contamos con bases de datos bastante potentes que nos muestran una resolución muy alta la distribución de todos esos taxones. Y es por eso por lo que es básicamente una oportunidad ideal para poder realizar un análisis de los patrones de filogenia espacial para las especies de la península ibérica. En concreto, nosotros optamos por utilizar una megafilogenia, en este caso utilizamos la megafilogenia de Qin y Yan, de Jin y Qian, que en el caso concreto de las especies de plantas con semilla está basada en la megafilogenia de Smith y Brown del año 2018, que nosotros podamos para estudiar las angiospermas. Elegimos las angiospermas porque son un grupo bastante importante en la flora, son prácticamente la totalidad de la flora, ya que contamos con apenas un puñado de especies de gimnospermas y un centenar, poco más, no mucho más de especies de pteridófitos, aunque estos habría que analizarlos por separado porque son un poco más complejos. No se puede mezclar como tal con las angiospermas per se, sin tener en cuenta unos factores. Y por ello utilizamos solamente esta filogenia podada para las angiospermas ibéricas.
Por otro lado, contamos con la base de datos de Affliver, que muestra la distribución de todas las especies descritas en flora ibérica en una resolución de 10 por 10 kilómetros cuadrados. Y lo que hicimos, además, fue, en un primer momento, descartar aquellas que no estaban en la filogenia de Jinikian, que son aproximadamente contamos aproximadamente con un 53% de representación, es decir, más de la mitad de las especies de la península ibérica de angiospermas estaban representadas en esa filogenia y las utilizamos para nuestro primer análisis. Con ello, pues simplemente utilizamos las métricas que ya se habían propuesto en el trabajo de Brent Misler de 2014 y lo analizamos por medio de un paquete de R que se llama Canaper, que incorpora todas estas métricas. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Bueno, pues vamos a ir poco a poco, no vamos a verlo todo, pero sí los resultados principales. Por un lado, vemos las métricas de diversidad filogenética y en este caso una de las primeras cosas que nos llama la atención, pues, por cierto, no lo he comentado, pero la significación está calculada con análisis de randomización. Lo que vemos es que prácticamente la actualidad del territorio muestra unas ramas más cortas de lo esperado por azar. La diversidad filogenética es más baja de lo esperado por azar. Lo que nos podría indicar que hay más procesos de diversificación de lo que estaríamos esperando. En un primer momento también vimos que existía una zona, sobre todo en el norte de la cornisa cantábrica, que tenía una cierta concentración de áreas con una significación significativamente muy alta, unos valores significativamente muy altos. Y lo que pensamos fue que esto podía estar relacionado con unos mayores valores de riqueza. Al final es una métrica que está bastante sesgada por la cantidad de datos con los que contemos. Si contamos con más especies, al final ese valor va a tender a aumentarse. Pero lo primero que vimos es que realmente esos valores no eran excesivamente altos en comparación con el resto de la península, pero sí que parecía tener una cierta relación entre esa división mediterránea eurosiberiana de la península ibérica. Y es que, aunque no es todo el territorio, sí que gran parte de esta zona de la cornisa cantábrica, al estar más relacionada con el resto de Europa que con el resto de la península ibérica, podría estar aportando ramas más largas de lo esperado por azar y, por tanto, incrementando esos valores de diversidad filogenética, teniendo esa ya cierta división con estas primeras métricas de clima eurosiberiano y vegetación mediterránea. Seguimos avanzando con nuestros resultados y otra de las cosas que también vimos interesantes fue los patrones que existían de diversidad filogenética relativa. Como vemos, aquí ya no estamos teniendo tan en cuenta el número de especies, estamos corrigiendo por esos sesgos y lo que estamos viendo ya es per se cómo son de largas o cortas las ramas en nuestro territorio. Volvemos a ver que principalmente esa zona de la costa cantábrica, sobre todo esa parte más del área eurosiberiana del territorio, tiene unas ramas más largas de lo esperado por azar. Pero también prácticamente la mitad sur de la península ibérica, al igual que las Islas Baleares. Estamos viendo sobre todo que esas zonas que tienen una mayor influencia de un clima más oceánico, que tienen una mayor influencia del agua para rebajar esa diferencia de temperaturas, a suavizar un poco ese clima, tienden a tener unas ramas más largas de lo esperado por azar. Mientras que en las áreas más continentales, sobre todo podemos estar viendo la submeseta norte y mucha parte del sistema ibérico, incluso la cuenca del Ebro, lo que nos está mostrando es que tenemos unas áreas con un fuerte efecto continental, donde tenemos una sequía bastante fuerte, sobre todo muchas zonas de la cuenca del Ebro, y eso puede estar afectando también a la longitud de las ramas. Al final están provocando bastantes filtros que impiden que se puedan asentar un gran número de organismos, pero que esos que se pueden asentar, al tener una mayor disponibilidad de recursos, tienden a diversificar bastante más y, por tanto, estamos viendo esa acumulación de ramas cortas. Y ya pasamos a lo que sería la parte, sobre todo, más interesante, que sería esa categorización de los endemismos, de los centros de endemismos de la península ibérica. Y aquí lo que podemos ver son varios aspectos bastante interesantes. Por un lado está el caso de las Islas Baleares. Las Islas Baleares básicamente explotan en cuanto a la cantidad de centros de endemismo que tienen. Apenas tenemos una de las celdas, que es no significativa, y todo el resto de su territorio presenta una gran acumulación de especies de distribución reducida, de especies de angiospermas de distribución reducida. Sobre todo la mayor parte de ellas siendo mixtas, muchas de ellas superendemismos, y sobre todo en las islas menores y en el sur de Mallorca contamos con una gran cantidad de neoendemismos.
Al final todo esto guarda bastante relación con esos climas, esa característica que tienen de ser sistemas insulares. Estamos hablando de territorios que están totalmente aislados, en los cuales las especies no pueden aumentar su distribución enormemente, ya que tienen una superficie bastante reducida, donde tenemos además también grandes sistemas montañosos, podemos ver esa acumulación de superendemismos en la Sierra de Tramontana, y todo eso al final está haciendo que se dispare enormemente esa diversidad evolutiva de las Islas Baleares. Ya de cara al caso del territorio continental, podemos ver por un lado toda la gran cantidad de superendemismos, sobre todo superendemismos, aunque también hay ciertos mixtos, en los Pirineos. Por supuesto, son zonas que tienen un gran gradiente altitudinal, una cantidad de ambientes enorme y en el que contamos con una diversidad increíble, aparte de ser también parte de esa zona eurosiberiana, aunque sea una zona de mucha más altitud, en la península ibérica. Por otro lado, en el extremo opuesto de la península ibérica también encontraríamos los sistemas béticos, donde muchas de esas sierras, por ejemplo la Sierra de las Nieves, la Sierra de Cazorla, tienen una gran cantidad de neoendemismos. Y en este caso creemos que puede ser también debido a esa gran diversidad de sustratos que tenemos, aparte de ser grandes sistemas montañosos con muchos ambientes. Y es que hay muchos ejemplos, como por ejemplo el de ciertas linarias, en el que dependiendo de cómo de ácidos o básicos son los sustratos, presentan unas especies u otras, a pesar de estar bastante emparentadas entre ellas, lo cual también puede promover esa aparición de los llamados endemismos edáficos, en los cuales especies muy relacionadas tienen una especie ancestral tiende a diversificar en dos o varias relacionadas que se diferencian sobre todo en el sustrato en el cual se asientan. Además, también es bastante destacable esa gran zona de superendemismos en Sierra Nevada. ¿Y qué tenemos en Sierra Nevada? Al final encontramos el pico más alto de la península ibérica, es donde se encuentra el Mulhacén, un lugar, una zona en concreto que tenemos mucho gradiente altitudinal, donde el ambiente cambia muchísimo en apenas unos kilómetros de movimiento y que todo eso al final favorece que haya una diversidad evolutiva enorme. Finalmente, sí que es cierto que en cuanto a temas de paleoendemismo no tenemos una zona tan clara como en el resto. Sí que es verdad que el cuadrante noroeste de la península ibérica parece tender a tener un mayor aumento de este tipo de organismos, probablemente también aquí en relación con esa diferenciación eurosiberiana en el cual esas especies están más relacionadas, los parientes más cercanos están en Europa y por tanto lo que observamos son unas ramas más largas de lo esperado por azar. Además, también hemos visto que tenemos una zona en la región de Murcia que tiende a tener una gran cantidad de neoendemismos, pero en este caso lo que pensamos es que puede estar más relacionado con sesgos de muestreo, ya que si analizamos la cantidad de especies que tenemos muestreadas respecto del total para aproximadamente la mitad de especies que hemos analizado que estaban incluidas en esta filogenia, vemos que por esa zona del sureste peninsular sí que es verdad que tenemos una menor representación y por tanto pensamos que eso puede estar relacionado. Pero aparte de todo esto, lo que sí que podemos ver es que hay otro patrón bastante llamativo y es que los dos grandes extremos peninsulares, tanto por el norte como por el sur, tienen una gran acumulación de zonas de endemismo. Y esto sí que es verdad que a pesar de ser zonas muy diversas, puede estar también debido a ese gran efecto borde que tienen los trabajos de filogenia espacial, en los cuales muchas de las especies que están fuera de nuestro área de estudio llegan con los límites de su distribución a nuestros límites del área de estudio, de tal manera que contamos con una gran cantidad de especies que realmente tienen una distribución muy amplia, pero como nuestro territorio solo llegan en unos pequeños lugares concretos, tendemos a asignarles unos valores de endemicidad más altos. Para intentar paliar esto, hay varias estrategias y nosotros optamos por una que fue la de analizar únicamente las especies que son puramente propias de la península ibérica y las Islas Baleares, es decir, esas especies endémicas. Y el resultado que obtuvimos es este. Por supuesto, tenemos una disminución enorme del número de centros de endemismo. Estamos trabajando con aproximadamente el 10% de la flora de angiospermas que tenemos en el territorio. Pero sí que es verdad que seguimos manteniendo una gran cantidad de centros de endemismos en los Pirineos y el sistema bético. Esto lo que hace al final es que demostrarnos esa importancia que tienen los sistemas de grandes montañas en la península ibérica como
de gran importancia evolutiva y, por tanto, importantes lugares a tener en consideración de cara a la conservación. Y además, que también podemos ver bastante claro, es la presencia de una imagen bastante similar en las Islas Baleares. Sí que es verdad que el patrón no es exactamente igual, cambia un poco, pero seguimos teniendo una gran concentración de centros de endemismos en las Islas Baleares, lo que vuelve a remarcar su importancia de cara a la conservación. Son lugares que evolutivamente son fundamentales para la flora de la península ibérica. Y estos resultados lo muestran. Además, tenemos que tener en cuenta que muchas de las especies que están ahí presentes no es que sean endémicas ya de la península, son endémicas únicamente del territorio insular y, por tanto, su conservación es una de las medidas fundamentales a tener en cuenta. Pero claro, aquí también estaremos teniendo que ver una cosa, y es que ¿qué pasa con el resto de especies? Hasta ahora estamos hablando de que estamos analizando como aproximadamente el 50% de los organismos que tenemos presentes, de la flora de angiospermas. ¿Qué pasa con el resto? Eso puede cambiarnos bastante los datos. Bueno, una de las alternativas podría ser secuenciar todas las especies que podemos de la península ibérica, pero estamos hablando de más de 5.000 especies de angiospermas, lo cual es un trabajo que, si bien estaría muy interesante en el futuro, a día de hoy todavía queda cierto trabajo para poder aplicarlo. Pero tenemos alternativas. Y una de ellas fue la de utilizar métodos de simulación filogenética en los cuales pudiéramos incorporar esos organismos que no estaban incluidos en la filogenia y establecer así análisis más completos, teniendo en cuenta un cierto rango de error. En concreto, utilizamos una herramienta llamada Rantic, que se publicó hace apenas un par de años, y en lo cual lo que se utiliza es la información tanto de la estructura del árbol, la propia topología y la longitud de sus ramas, como la información que obtenemos por morfología. Si, por ejemplo, en un árbol como este queremos añadir una nueva especie y sabemos por morfología que está presente en un único clado y porque incluso en algún subgénero o un grupo concreto, lo que podemos decir al programa es queremos que aparezca en esta posición. Y él la inserta como un clado nuevo sin crear politomías en función de una probabilidad que es que es proporcional a la longitud de las ramas. De esta manera podemos generar nuevas filogenias mucho más completas. Y para además intentar paliar los efectos de la estocasticidad, lo que hicimos fue replicar el proceso hasta tener una distribución de 100 árboles en los cuales pudiéramos establecer nuestros análisis. Una vez con esto, lo que hicimos fue calcular esos parámetros de diversas métricas de filogenia espacial para todos y cada uno de esos árboles, y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es la categorización de endemismos que hemos obtenido para cada una de las 4 categorías. En concreto, los colores lo que nos indican son el porcentaje de réplicas en el cual hemos observado esa categorización de endemismos concreto para cada una de esas celdas. Podemos ver que muchas de las celdas que habían sido observadas con un tipo de endemismo concreto se mantenían constantes para la gran mayoría, habiendo una gran congruencia entre la información que nos proporcionaban estas réplicas. De hecho, si englobamos todas estas imágenes en un único mapa que sea un consenso de lo que nos dice la mayoría de los resultados, podemos ver que la imagen general que tiene es bastante parecida a la que estábamos viendo con el caso de la filogenia parcial con aproximadamente la mitad de especies. Sí que es verdad que hay ciertas diferencias, podemos ver ciertos cambios, aumentan un poco el número de endemismos mixtos en las béticas. Vemos, por ejemplo, que esa gran zona de paleoendemismos de la región de Murcia tiende a disminuir bastante, lo que apoya nuestra idea de que teníamos una gran cantidad de información que no estábamos incluyendo porque nos faltaba esas especies de la filogenia. Aparecen casos como, por ejemplo, el delta del Ebro, que nos parece bastante interesante y queremos profundizar un poco más en esa gran cantidad de paleoendemismos que tenemos presentes. Y en general es una imagen bastante congruente. Sí que es verdad que había ciertas zonas en las cuales no teníamos suficiente información para categorizar, veíamos que eran centros de endemismo marcados en prácticamente todas las réplicas, pero no éramos capaces de asignar una nueva categoría y por eso creamos una nueva categoría llamada indeterminada. Son aquellos lugares que sí que son zonas de endemismos, pero que no sabemos exactamente bien cómo se comportan. Sin embargo, esto también puede ser fruto incluso del propio azar, ya que bueno, la proporción del territorio es menor del 0,5%. Realmente es un número de celdas muy, muy pequeño. De hecho, si nos paramos a comparar en particular este resultado con el que habíamos obtenido con el 53% de las angiospermas analizadas,
lo que vemos es que los resultados son bastante congruentes entre ellos. Aquellas celdas que se identificaban como centros de endemismos, que eran significativas, tendían a seguir siéndolo, al igual que las que no lo eran. Y ya centrándonos más en aquellas que eran significativas, vemos que existe una gran congruencia entre los centros de endemismos. Normalmente, cuando una celda era categorizada como un centro de endemismo particular, esta seguía manteniéndose cuando añadíamos la totalidad de las especies. Esto al final, una de las cosas que apoya es el uso de herramientas, de simulaciones, para poder completar nuestros datos con ese tipo de programas para poder intentar trabajar con una mayor cantidad de información. Por supuesto, nosotros en la península ibérica al final tenemos un caso muy excepcional en el cual más de la mitad de las especies están ya incluidas en grandes megafilogenias, incluso más si nos ponemos a trabajar en concreto con datos descargados de, por ejemplo, de Gimban o secuenciamos más, podemos incluso aumentar mucho más esa información, pero incluso solamente con eso estamos hablando de aproximadamente el 75% de los géneros ya incluidos en esas grandes megafilogenias, lo cual hace que la estructura, que el background de nuestra filogenia, el backbone, sea mucho más preciso y tengamos información de prácticamente todos los grupos y, por tanto, el efecto de la incertidumbre taxonómica sea menor. Y para finalizar, una de las últimas cosas que queríamos mostraros era cómo se relacionaban estas categorizaciones, estos resultados con el ambiente. Hemos estado explorando un poco de manera preliminar cómo se relacionan, por ejemplo, en el primer caso, la longitud de las ramas con diversas variables ambientales que ya se ha visto previamente en otros trabajos que parecen influenciar bastante la flora de la península ibérica. Y lo que podemos ver en primer lugar es que esas ramas cortas suelen tender a asociarse más a lugares con una menor cantidad de lluvia, donde esa sequía estival se hace más pronunciada y por tanto estar bastante más relacionados con ese clima mediterráneo, lo cual vuelve a tener bastante relación con lo que ya habíamos visto anteriormente en otros resultados, en los cuales las zonas de influencia más eurosiberiana tienen una mayor relación con organismos que están presentes más en el resto de Europa que en la propia península ibérica y por tanto muestran ramas más largas, mientras que el clima mediterráneo supone un filtro bastante grande y el que haya sido formado tan recientemente también al final promueve esa aparición de ramas más cortas. Además, sí que es verdad que tenemos algunos lugares como en los cuales la continentalidad es más baja, están más influenciados por el ambiente, volvemos a hablar que son más eurosiberianos, y en los cuales parece que tenemos una mayor preponderancia de esos organismos que tienen unas ramas más largas, lo cual también nos apoya esa idea de una existencia de muchos refugios, sobre todo por las zonas más costeras de la península ibérica, y que sirven también para marcar esa relación con el clima eurosiberiano y más con el resto de Europa. Otra de las cosas que también nos llamó bastante la atención fue esa aparente falta de relación entre la longitud de las ramas y el pH, ya que sí que se había visto que solía haber una mayor diversificación promovida por el tipo de sustrato, pero en el caso concreto de la diversidad filogénica relativa no lo vimos. Ahora bien, una vez que nos paramos a ver las categorizaciones de los centros de endemismo, la cosa es un poquito más fina, un poquito diferente. Y aquí sí que podemos ver, por ejemplo, que los superendemismos, aquellas zonas que tienen una altísima concentración tanto de ramas cortas y ramas largas para esos organismos de gran endemicidad, tienden a mostrar una situación bimodal con aproximadamente 2 núcleos en muchas de las variables analizadas, como por ejemplo la temperatura anual media o esa gran cantidad o falta de lluvias en la estación veraniega. Además, también podemos ver que tenemos casos como el de la continentalidad, en el cual hay una cierta concentración en valores intermedios de los superendemismos, lo cual parece también indicarnos que no les gustan los valores extremos para tener esa gran concentración de tanto organismos de ramas largas como de ramas cortas. Finalmente, para hablar de los neo y palendemismos, una de las cosas que ya sí que nos llamaron la atención aquí fue que, por ejemplo, sí que el pH ya tenía un mayor efecto. Parece ser que los neoendemismos tienden a concentrarse en pHs más altos, más básicos, que además se localizan más en zonas más mediterráneas, en ese cuadrante más hacia el este de la península ibérica,
y que algo similar sucede con la continentalidad, en el cual una mayor continentalidad, por ejemplo, las zonas más interiores, donde los efectos de los filtros ambientales son más fuertes, tiende a haber una mayor cantidad de neoendemismos, mientras que los paleoendemismos estarían un poco más ampliamente distribuidos por todo el territorio, ya que veíamos que no había un patrón tan claro. Finalmente, y a modo de mensaje que podemos extraer de todo esto, son varias ideas. Y la primera sería que la importancia que puede tener la filogenia espacial a la hora de detectar esas zonas de prioridad para la conservación. Todos esos centros de endemismo son fundamentales para poder salvaguardar la diversidad evolutiva de la península ibérica y en este caso en concreto de la flora de angiospermas. En cuanto a los territorios, por un lado los territorios montañosos son extremadamente importantes para salvaguardar esa diversidad evolutiva, pero que algo similar también sucede con las Islas Baleares, territorios que ya desde la crisis salina del Meseniense, hace aproximadamente unos 5 millones de años, quedaron aislados del resto de la península ibérica y que se han comportado desde entonces como sistemas insulares, reduciendo mucho la distribución de los organismos y promoviendo enormemente la diversificación. Finalmente, ya como un par de ideas un poco más, una idea un poco más metodológica, el uso de esas simulaciones filogenéticas, sobre todo cuando tenemos una estructura, un esqueleto bastante bien formado en nuestra filogenia, tienen una relevancia bastante grande para poder intentar explorar esos patrones con un mayor número de especies sin tener que invertir una gran cantidad de esfuerzo, sobre todo monetario, para poder tener esos datos, algo que sobre todo de cara a la gestión puede ser muy importante. Y finalmente, que si nos atenemos en cuanto a la imagen general, parece ser que tenemos una diferencia bastante marcada entre las áreas mediterráneas y las áreas más eurosiberianas de la península ibérica, con una concentración más de ramas cortas y largas respectivamente. Y bueno, simplemente para esto, acabar agradeciéndoos a todos el haber estado este tiempo escuchando y también, bueno, a todas aquellas personas que han formado parte de este proyecto. Así que nada, si tenéis alguna duda, pues si puedo responderle, estaré encantado de ello. No sé si me oís, no sé si me oís. Sí, todos. Vale. Bueno, lo primero, Alberto, un placer volver a verte, aunque estés por ahí lejos, y gracias por la charla, porque una vez más muy aclaratoria y muy buena, así que muchas gracias. Bueno, tengo un par de preguntitas así mientras alguien más se anima a preguntar. Una quizás un poco más larga y otra, pues yo creo que va a ser muy corta. La primera es, bueno, me ha llamado mucho la atención, ¿no? El punto azul grande este que salía en Murcia. Aunque luego ha cambiado un poquito en el segundo mapa que enseñabas, me preguntaba al principio si no sería un efecto de compartir muchos linajes, digamos, separados y en vez de, como pasa un poco en Pirineos, ¿no? Que le llega afluencia de muchos linajes desde Europa, pues con el norte de África, ¿no? Y un poco sería bueno, como si fueran estas partes moraditas que bueno, vienen más bien en las montañas, pero sin esa parte de radiación en esas montañas, digamos que de ese mixto pasa solamente a tener el paleo. Bueno, no lo sé. Aunque luego has dicho que no, pero quiero que me convenzas. No, sí. O sea, por un lado, por supuesto, si al final, por un lado no tenemos todas las especies y las que tenemos, sobre todo, sus parientes más cercanos. Imagínate, tenemos una especie que su pariente más cercano está en el norte de Marruecos. Al final no están metiendo ese área, el pariente más reciente te lo estás cargando. De tal manera que al final lo que te queda es una rama mucho más larga hasta el siguiente pariente de la península ibérica. Por tanto, si consideras solo el territorio de la península ibérica, lo que estás viendo es que esas ramas son mucho más largas porque sus parientes dentro del territorio de estudio están muy alejados, son organismos muy distantes. Sí que es verdad que cuando estuvimos mirando el porcentaje de muestreo que estaba incluido en el árbol para cada uno de los áreas del territorio, sobre todo más hacia esta zona del sureste, más Murcia, la parte sur de Castilla-La Mancha, etcétera, sí que tenía un poquito menos de representación, estamos hablando de a lo mejor números de en torno a un 60-40%, más o menos en ese rango, pero claro, ya se puede hacer que ese efecto de especies que no están representadas pueda ser mayor. Sí que es verdad que en el momento en que metimos todas las especies,
eso se disminuye mucho. Sí que seguimos teniendo unos ciertos núcleos de paleoendemismo, no están aislados, sí que podemos ver que a lo largo de toda la costa tenemos bastante, toda la zona más costera, pero también yo creo que eso aparte puede estar relacionado con que han sido tradicionalmente, sobre todo toda la parte del sur, incluso también parte de la costa portuguesa, han sido categorizadas como muchas zonas de refugios. Hay por ahí ese trabajo, no recuerdo ahora mismo cómo se titulaba, de refugios dentro de refugios que establecían varias zonas, y bueno, muchas de estas al final han podido servir de refugios glaciares, que se han podido bloquear movimientos porque están rodeados de montañas, y al final eso también va a hacer que, aunque metamos todas las especies, las ramas van a ser mucho más largas porque estás estudiando un organismo cuyos parientes están, los más relacionados, están fuera del área de estudio. Y esto tiene dos vistas. Por un lado, estaría a la vista de decir, bueno, es que a lo mejor realmente esa rama es mucho más corta porque tenemos otros parientes y a lo mejor estamos dando mucho más peso a ese organismo frente a otros, pero por otro lado también de cara a la conservación, ya que al final todas las medidas se hacen normalmente en ámbitos nacionales. Sí que es verdad que sí, nosotros a lo mejor no tenemos estamos sobreestimando la longitud de las ramas de esas zonas, pero sí que es verdad que los parientes no podemos acceder a ellos porque son otros territorios. Muchas veces las medidas de conservación a nivel internacional pueden ser un poco difíciles, también hay que entrar en juego políticas, cómo son las relaciones políticas entre esos países, por tanto sé que aunque nos salgan esas ramas más largas, pues es interesante. Así que ya respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que sí, puede tener también bastante influencia con otros organismos que están fuera de nuestro área de estudio, pero yo creo que tiene más relación con esas especies que no estaban incluidas en la filogenia, ya que al meter toda esa información se había reducido bastante el efecto. Vamos, me llamaba la atención porque, bueno, en las partes más eurosiberianas, que sí que es una cosa así como más templado, ¿no? Como, bueno, no sé, a priori un clima como más estable y que parece que le va mejor a los paleoendemismos, e incluso lo que dices tú, los refugios estos de las zonas del sur de Andalucía, pues bueno, me lo creía, pero de repente Murcia me llamaba mucho la atención porque desde luego no es la idea que yo tenía. Pero, bueno, puede ser fácilmente solamente mi desconocimiento, que es muy grande. No, puede ser también el otro. O sea, al final hay que profundizar sobre todo en esas zonas que son un poco raras, como por ejemplo también el delta del Ebro, esa zona tan grande. Hay que mirarlos un poco. Ahí va con mi segunda pregunta, iba por ahí. Si habéis visto o si tenéis alguna idea, ¿qué especies son las que...? Queremos mirarlo. Queremos saber si sacamos la lista de especies en esas áreas, en concreto ver cuáles tienen un mayor nivel de endemismo ponderado, una mayor, o sea, cuáles tienen la distribución más reducida de nuestro ambiente y ver qué es lo que puede estar afectando, porque sí que es verdad que es una zona bastante grande y muy marcada. Así que sí que es una zona, pero todavía no lo hemos mirado, así que no te puedo decir porque no lo hemos mirado. Sí, yo creo que puede tener relación con que es un humedal que contendrá principalmente especies acuáticas, que por ser especies acuáticas de humedales tienen una distribución restringida en el contexto de la península y que posiblemente pues tengan pocos parientes próximos, ¿no? Pero bueno, habría que mirar qué especies concretas serían. Vale, pues muchas gracias, Alberto. Sí. Gracias a ti, Ignacio. Tenemos una pregunta en el chat de Alejandro Alonso. Comenta que es muy interesante la charla. Te quería preguntar por ese color verde que tienes precisamente ahí en ese mapa, que añades al canapé, que no sabes si lo ha entendido bien, si es un tipo de endemismo mixto o qué es. Cuéntanos un poco más en detalle. Sí, aquí, bueno, viene un poquito, es un poco más metodológico esto. Viene determinado por cómo hemos hecho nosotros ese ese mapa general que engloba todas las réplicas. Al final nosotros lo que tenemos es diversos mapas, uno para cada uno de las, o sea, tenemos diversa información para cada una de los niveles de endemismo, y básicamente nosotros para cada una de las celdas decimos, vale, pues el 95% de las celdas sale como un endemismo, el 2% de las celdas sale como un endemismo mixto, el 50% de las celdas sale como uno significativo, etc. Entonces, al final, para construir este mapa global, lo que hacemos es establecer una regla que es la de la mayoría. Esto es parecido a lo que se hace en las filogenias con la regla de la mayoría para construir las filogenias y ver si hay politomías y cuáles son los clados con los que te quieres quedar.
De tal manera que en el momento en el que un centro de endemismo particular está representado para más del 50% de las réplicas, nosotros asumimos que ese endemismo es el que es más probable que se presente en ese territorio. La cosa está que hay en algunos casos en los cuales nosotros estábamos viendo que más del 50% de las réplicas, la mayoría de las veces que estábamos analizando ese lugar, era significativo para alguno de los centros de endemismo, para cualquiera de los 4, bien sea neo, paleo, mixto o super. El problema está que no había una dominancia de cada uno de ellos, es decir, la gran mayoría de réplicas no optaban por un caso concreto. Imagínate, tienes un territorio que para el 100% de las réplicas sale como endemismo, como área de endemismo, sea del tipo que sea, pero tienes un 33% de veces en las que sale el endemismo, un 33% de veces en las que sale paleoendemismo y un 33% de las veces en las que sale endemismo mixto. Realmente tú sabes que hay una concentración extremadamente alta de especies de distribución reducida, son más altas de lo esperado por azar, pero no sabes qué categoría sería la que estaría más relacionada con él. No sé si hay una preponderancia de ramas largas, preponderancia de ramas cortas, y esto al final tiene relación por esa incertidumbre filogenética al ir añadiendo especies en el árbol. De esa manera, lo que hacíamos era introducir ese nuevo color, esa nueva categoría de indeterminado, para básicamente decir, vale, tenemos una gran concentración de endemismos, pero no sabemos exactamente el tipo que es. Sin embargo, bueno, como vemos en la imagen, la proporción era ínfima, es aproximadamente un 47%, creo que era lo que tengo en la siguiente diapositiva, 0,47% del territorio, prácticamente nada. Sí, son muy poquitas. O sea, básicamente son puntos en los que más de la mitad de las réplicas, al menos la mitad de las réplicas muestran un tipo de endemismo, pero no hay ninguno que tenga, que represente al menos el 50%. Vale. Santi ha levantado la mano. Santi ha levantado la mano, efectivamente. Sí. No sé si va a conectar el micrófono. Adelante. Hola. No lo tiene puesto, yo creo. A lo mejor está escribiendo. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ahora. Ah, vale, es que no conseguía enchufarlo. Nada, Alberto, te felicito. La verdad que has dado una explicación extraordinariamente clara y me alegro de que esta charla quede grabada porque me ha parecido una clase magistral de filogenia espacial, vamos. Así que enhorabuena. Sí, si queréis un poco más de profundidad, ahora para dar un poquito de spam, tenemos un taller en el Congreso por si queréis una explicación un poquito más profunda. Pues sí, estupendo. Y yo creo que cualquier estudiante que vaya a trabajar con filogenia espacial debería ver tu charla porque es súper clara, vamos. Y bueno, quería hacerte una pregunta un poquito más aplicada al punto de vista de la gestión de la conservación, porque no has hablado de recomendaciones de conservación en concreto, pero es por si nos podías dar alguna orientación en el sentido de, por ejemplo, en la diapositiva que tienes puesta, ¿cuál pensáis que tendrían más prioridad en conservación? Porque yo en principio entiendo que serían las regiones con superendemismo, quizá tendrían más prioridad, pero bueno, a ver qué opinas de esto. Sí, aquí, bueno, habría que también estudiar un poquito, por un lado, qué áreas están no conservadas y luego, por otro, también ver qué interesa más dependiendo del caso concreto de cada lugar, pero sobre todo yo creo que lo que primero que habría que hacer es intentar conservar, sobre todo, como dices tú, zonas de superendemismos. Al final son lugares en los que vas a tener una predominancia enorme, tanto de ramas de organismos que son, por ejemplo, zonas de organismos que están presentes en zonas de refugio, que no tienen representantes cercanos en el resto del territorio y que además también están produciendo diversificación en los últimos tiempos y que son zonas, a mi parecer, bastante interesantes para la conservación. Luego también habría que ver casos más concretos, por ejemplo, el caso del girocario, que además lo habéis encontrado ahora hace poco también otra vez, lo habéis redescubierto allí en Sevilla, que es un caso que en las zonas en las que aparece nos sale como zonas de paleoendemismos prácticamente siempre, solamente por una única especie que es muy grande, que tiene una rama muy larga. Entonces al final en eso también habría que ver, pues por ejemplo, donde tenemos una concentración grande de zonas de paleoendemismos, donde tenemos una concentración grande de zonas de neoendemismos, por ejemplo, las sierras del sur de la península. También tendríamos que ver
Casos concretos de especies que puedan ser bastante interesantes, tenemos el caso, por ejemplo, del Girocarium, que aunque sea solamente una o unas pocas, sí que aportan una identidad evolutiva muy grande. Entonces yo creo que habría que estudiarlo un poquito más en detalle, pero sí, en una primera vista yo creo que se podría básicamente tender a, por lo menos como primera prioridad, aquellas zonas que son de superendemismo, ya que vamos a tener una gran concentración de muchas especies que son raras y que tenemos un poco de todo. Luego, de todas formas, también una cosa que se ha visto, que por ejemplo, en el trabajo, uno de los trabajos que había puesto al principio la diapositiva global, que salía en China, se ha hecho en más zonas, pero en ese bastante claro, es el intentar comparar estas zonas que se detectan con aquellas en las que tienen áreas de protección, hacer una superposición y ver si realmente hay zonas que son importantes, que tienen una concentración grande de zonas de endemismos, pero que no están conservadas. En ese caso, por ejemplo, en China, vieron que había varias zonas que realmente podían conservarse y que estaban a día de hoy sin ningún tipo de medida de gestión. Así que también eso podría ser otra de las alternativas a tener. Vamos primero a ver qué zonas no tienen ninguna figura de protección y vamos a intentar conservar esas, ya que habrá otras que sí que son muy importantes, pero en las que se está trabajando. Por ejemplo, muchas zonas de las cordilleras béticas o de Pirineos ya están per se conservadas. Así que a lo mejor ahí se podría bajar un poco la prioridad si ya tiene una buena gestión. Muchas gracias, Santi. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Ya llevamos 1 hora, así que vamos a ir cerrando. Tenemos una pregunta de Carmen Gil, que comenta muy chula la charla. ¿Crees que sea más probable que perdamos palendemismos en la península con el aumento de temperaturas y sequía en verano y por tanto que sea más importante, protegerlos más? Probablemente sí. A ver, volvemos a decir lo mismo. Aquí ya habría que estudiar cada caso concreto, pero claro, al final estamos hablando de organismos que están muy aislados. Muchas veces hay casos en los que esas ramas tan largas son debidas a eventos de extinción que ha habido. Por tanto, si es un organismo que proviene de un grupo que tiene una mayor tendencia a la extinción, por lo menos en nuestro territorio, en el territorio nacional, sí que es verdad que pueda ser más probable que con el aumento de las temperaturas, la reducción de esa cantidad de territorio que es eurosiberiano, sobre todo, que es donde más se concentran, va a tender a disminuir y eso puede hacer que se vayan perdiendo esos territorios y que puedan perder esas especies. O sea que sí, otra de las opciones que podría ser también es el tema de palendemismo. Por supuesto, todo esto hay que razonarlo caso por caso, pero sí, en cuanto a establecer gestiones, podría ser también muy, muy importante el tema de los palendemismos. En un razonamiento también al final se puede hacer un poco con el tema de los neoendemismos. Sí que es verdad que se están produciendo especies de manera más reciente y muy numerosa en esos lugares, pero claro, al final, si el ambiente cambia mucho más rápido de lo que se están produciendo, también podemos llegar a perderlas. Por tanto, yo creo que hay que también intentar llegar a un equilibrio. Pero sí puede ser una buena medida de priorización el intentar ir a por esos palendemismos al principio y luego ya ir avanzando hacia el resto. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, que creo que no, vamos a cerrar ya este café sistemático. Muchas gracias. A ver, A vosotros. escribiendo, pero supongo que para agradecerte. Múltiples usuarios están escribiendo. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta excelente charla. Y gracias a todos por haber asistido. Y nada, pues nos vemos en el siguiente café sistemático que está ya planificado para el mes de julio. Será a principios del mes, si no recuerdo mal, para no meternos demasiado en el verano. Ya, como siempre, lo anunciaremos por los canales habituales. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.